Los pasillos cristalinos del gré de la nave diplomática Meridian vibraban con una tensión que nada tenía que ver con los motores de hipervelocidad. La comandante sí de la Guardia Imperial Caterana permanecía soñando. Su piel verde esmeralda reflejaba el suave resplandor azul de los paneles bioluminiscentes de la nave. La punta de su dedo descansaba sobre la espada ceremonial de plasma en su cadera, más por costumbre que por necesidad. El arma había pasado de generación en generación en su familia por una línea de guerreros que, hasta ahora, nunca habían conocido la derrota. Hoy, ella había sido derrotada por la política. Su esposo está en la sala de observación. Informó a la gente sobre Queros con una voz cuidadosamente neutral. El tercer ojo de la guerrera caterana de piel grande permaneció cerrado. Una señal de respeto, o quizás vergüenza, por su parte. Él catalogó. Pregúntale a Kiefer. Las pequeñas escamas de sus dientes se endurecieron hasta adquirir un tono jade más oscuro. Catalogó. El hombre trajo varias cajas de objetos, libros, como los llamaban, y algo a lo que se refería como una cafetera. Libros. Su esposo coleccionaba libros, no armas, ni trofeos de conquista, sino hojas encuadernadas de materia vegetal procesada con símbolos impresos. Era casi poético en su absurdo. El poderoso señor, vencedor de la batalla de 3 hijos, estaba ligado para siempre a un ser que disfrutaba del almacenamiento de información anticuada. Ella caminaba a grandes zancadas por los pasillos de la nave. Su armadura ceremonial resonaba suavemente a cada paso. Los miembros de la tripulación, una mezcla de Caesars y otras especies afines, se apartaron respetuosamente, aunque ella percibió los susurros a su espalda. Todos lo sabían. La princesa, que podría haber tenido a cualquier guerrero del imperio, había sido casada para asegurar una alianza con la Tierra, ese pequeño y caótico mundo en los confines del espacio civilizado. Las puertas de la sala de observación se abrieron con un siseo, revelando una escena que la hizo detenerse a pensar. Su esposo Michael, aunque le costaba recordar el nombre humano desconocido, estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, rodeado de libros cuidadosamente apilados. Estaba aplicando con cuidado una tira de cinta adhesiva al lomo de un volumen particularmente desgastado, completamente absorto en su trabajo. Su cabello oscuro le caía sobre los ojos y se lo echó hacia atrás con un gesto inconscientemente elegante. Levantó la vista al verla entrar, y su rostro adoptó una de esas sonrisas humanas que muestran demasiados dientes. En un Caterion, esa expresión sería una amenaza. En él, era algo más. Sira, momento perfecto. Estaba a punto de preparar café. ¿Quieres? Sé que los síntesis se acercan bastante, pero créeme, no hay nada como el café de verdad. Se levantó y se enderezó. Apenas le llegaba al hombro y se dirigió a un complejo arreglo de vidrio y metal que había colocado en una de las mesas. No necesito adornos, respondió ella con voz formal. ¿Frío? No se trata de la cafeína, dijo Michael, aparentemente impresionado por su tono. Se trata del ritual, el olor, el calor, el tiempo que lleva prepararlo. Mi abuela siempre decía, el café es solo una excusa para aguantar 5 minutos. ¿Tu abuela era una luchadora?, preguntó Michael, riendo. Un sonido que aún estaba aprendiendo a interpretar. No, era bibliotecaria, la mujer más fuerte que había conocido. Una vez se enfrentó a 3 pandilleros que acosaban a niños cerca de su biblioteca, dejándolos inconscientes con su bastón. Bibliotecaria. Sira dejó escapar la palabra, como algo extraño y amargo. Vienes de una familia de bibliotecarios y mecánicos, añadió Michael alegremente, pintando unas judías negras para llenar la taza. El salón tenía un aroma, ciertamente, agradable. Mi padre podía arreglarlo todo. Si algo se rompía, un Harrison podía hacerlo funcionar de nuevo. Decía que reparaba de todo, desde bombas de agua hasta transbordadores espaciales. Sir lo observaba trabajar, y notó la precisión de sus movimientos. Había algo casi ritualístico en la forma en que medía los niveles del suelo, la temperatura exacta del agua, el vertido cuidadoso. Era una práctica metódica, similar al mantenimiento de armas, supuso, aunque infinitamente menos práctica. «Tus libros», dijo, señalando las estanterías. «¿Por qué traes copias impresas? La base de datos de la nave contiene millones de textos». «No es lo mismo», respondió Michael con pasión. «Un libro de verdad pesa, huele». Tomó el volumen que había reparado. Es una primera edición de Dune, impreso en 1965. Mi bisabuelo lo compró nuevo. Se veían donde había hecho anotaciones en los márgenes, donde mi bisabuela derramó vino en la página 203.
donde mi padre dobló sus pasajes favoritos. No es solo una historia, es la historia de mi familia. De mala gana, Sira se acercó. El libro mostraba signos de desgaste, pero Michael lo manejaba con una reverencia que ella conocía bien. Así es como los guerreros trataban sus armas heredadas. Este matrimonio, dijo bruscamente, ¿sabes de qué se trata? Las manos de Michael se detuvieron un momento, luego reanudaron su cuidadoso trabajo. Una alianza política para asegurar rutas comerciales y cooperación militar entre la Tierra y el Imperio Catarina. ¿Aceptas unirte a alguien que te ve como una necesidad diplomática? La miró, con algo en sus ojos marrones que ella no pudo descifrar. Mi gente tiene un proverbio. El amor es una elección que se renueva cada día. Ahora somos extraños, señor. Pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Quería decirle que era ingenuo, que los Catarina no amaban. Conquistaban, poseían, gobernaban, pero algo en su mirada fija la detuvo. Debería saber, dijo en cambio, con una voz que la gente llamaría una advertencia, que muchos en esta nave la consideraban débil, una carga. En una emergencia, probablemente estorbaría, terminó Michael, volviendo a prepararse el café. Lo sé, no soy soldado, nunca quise serlo. Solo soy un tipo que arregla cosas y lee libros. La resignación en su voz despertó algo inesperado en ella, no exactamente lástima, sino algo parecido. Sabía lo que los demás pensaban de él y lo había aceptado. Había una extraña fuerza en esa aceptación. La cafetera gorgoteó y siseó, produciendo un líquido oscuro que Michael vertió en 2 tazas a pesar de su negativa previa. Añadió un poco de un pequeño frasco metálico. Crema de verdad. Se dio cuenta, probablemente un bien tan lejos de la tierra, y le ofreció un poco. Pruébala, dijo, en un considerado intercambio cultural. Ella tomó la taza. El calor se filtró entre sus dedos escamosos. El líquido era ácido, rico, con un sutil dulzor de la crema. No era desagradable. Así que Michael, reclinándose con su taza hacia sus libros, dijo, «Háblame de la espada que llevas. Parece que tiene historia». Pasó las siguientes 3 horas haciendo precisamente eso. Habló de la espada, de su entrenamiento, de las batallas que había librado y del honor que se había ganado. Michael escuchaba atentamente. Su atención parecía genuina, y hacía preguntas que demostraban que realmente estaba procesando lo que se decía. Cuando mencionó la batalla de los 3 hijos, no preguntó por la gloria ni la victoria. Preguntó por los amigos que había perdido. Nadie le había preguntado sobre eso antes. Los días seguían un patrón fijo. Michael pasaba las mañanas en el taller, ayudando con pequeñas reparaciones. Parecía tener un don para ello. Por las tardes, se sentaba en el salón con sus libros y café. Sirat se unía a él. Primero por asombro, luego por costumbre, se dijo a sí misma. A veces le leía en voz alta. Historias de mundos lejanos y lo imposible. Él lo llamaba ficción, mentiras. Dijeron la verdad. Eso es ineficiente. Le dijo un día, viéndolo reparar con esmero un libro viejo. ¿Podrías imprimir una copia nueva? ¿Dónde está el alma?, preguntó. Este libro ha sido amado. Ha visto mucho. Ha sobrevivido. No merece, por lo tanto, algún reconocimiento. Pensó en su espada, cuidadosamente afilada durante siglos. Quizás la gente de Keros encontraba estas reuniones desconcertantes. Pasas mucho tiempo con el humano, comentó durante una sesión informativa de seguridad. Me aseguro de que el recurso diplomático siga operativo, respondió Siri secamente. Él te enseña a hacer café. Recopilación de inteligencia cultural. Keros. Tercer ojo abierto. Una señal de escepticismo, pero no dijo nada más. 2 semanas después de su viaje, Michael se encontraba en la plataforma de observación, contemplando las estrellas. Su habitual alegría era contenida. «Estás preocupado», observó ella. «Solo pienso en la Tierra», dijo él. «Es extraño. Sales de casa para ver el universo, pero el universo solo hace que extrañes aún más tu hogar. Podrías haber rechazado el contrato matrimonial. Yo sí». Se giró hacia aquí con una sonrisa triste. La Tierra necesita esta alianza. Somos los recién llegados al espacio galáctico, rodeados de civilizaciones que podrían exterminarnos en un abrir y cerrar de ojos. Si mi matrimonio ayuda a proteger mi mundo, no vale la pena. Hablas como un guerrero, dijo ella, sorprendida. No, corrigió Michael. Hablo como alguien que ama algo, tanto que haría sacrificios por ello. Esa es la diferencia. Ella lo consideró. ¿Cuál es la diferencia? Oh,
Los guerreros sacrifican a otros por la victoria. Amar significa sacrificarse por los demás. Antes de que pudiera responder, las alarmas de la nave sonaron. La luz de emergencia lo bañó todo de un rojo intenso, y la cubierta se balanceó tan violentamente que Michael empezó a echar humo. Sarah lo atrapó automáticamente. Su fuerza superior los mantuvo a ambos en pie. Capitán Forstimer ahora retumbó por el sistema de comunicaciones de la nave. Estamos bajo ataque. Repito, ¿quién? Bajo ataque. Todos los equipos de seguridad a posiciones defensivas. Entrenamiento se tomó el control. Empujó a Michael hacia la esquina de la plataforma de observación, tras un mamparo reforzado. Quédense aquí. No se muevan. Señor, usted mismo lo dijo. No son guerreros. Manténganse ocultos. Manténganse a salvo. Es la orden de su esposa. Algo cruzó fugazmente su rostro. Una sensación que ella no pudo interpretar, pero asintió. Tengan cuidado. Casi rió. Un humano advirtiendo a un guerrero terrano. Pero no había tiempo. Desenvainó su espada de plasma, cuyo campo de energía latía con un sonido como el canto de cristales. Despertó y corrió hacia el fragor de la batalla. Los atacantes eran incursores, piratas cinéticos con armas y armaduras implantadas directamente en sus cuerpos. Se abalanzaron sobre una brecha en la bodega de carga. Sus cuerpos modificados les permitieron sobrevivir brevemente en el vacío. Sir llegó y encontró a Keros y a otros 3 guardias ya en combate. Sus armas de plasma iluminaron la bodega con un espectáculo de luz tildish. Un devastador con un cañón en lugar de su brazo izquierdo se dirigió hacia ellos. Sir rodó bajo la explosión, se puso a su alcance y clavó su espada en el pecho. El aumento cinético chispeó y falló cuando el plasma destruyó la delicada electrónica. Apartando el cuerpo de una patada, avanzó hacia su siguiente objetivo. El combate era exactamente para lo que había sido entrenada. Aquí era donde pertenecía. Este era su elemento. Su espada era una extensión de su voluntad, cortando a los enemigos con una eficiencia practicada. Junto con sus guardias, empujó a los devastadores hacia la escotilla. Entonces todo se torció. Un segundo equipo se había infiltrado en la nave desde el otro lado. Oyó a Keros lanzar un grito de advertencia justo antes de que una explosión la derribara. Su espada se arremolinó en humo y caos. Al recuperar la vista, al despejar la zona, vio a todo un escuadrón de devastadores, fuertemente modificados y armados, avanzando por las ruinas de Chotvan. Su vigilancia había menguado. Keros se puso de pie con dificultad. Sangre verde se filtraba por su armadura, y ella estaba desarmada. Su armadura ceremonial nunca había sido diseñada para un asalto tan prolongado. El líder de los devastadores era un monstruo de metal y carne, con la mitad de su visión sustituida por sensores, su cuerpo un mosaico de implantes militares robados. La miró con un ojo orgánico y un sensor mecánico, y su voz resonó desde un altavoz implantado en su garganta. La poderosa Sira tarareó: «Princesa del Imperio, tendrás un buen rescate. O quizás te vendamos a los traficantes de humanos de Torwin Prime. Pagan extra por guerreros». Gruñó y adoptó una postura de combate, aunque no tenía armas. Preferiría morir antes que rendirse, pero eran demasiados, y todos la apuntaban con sus armas. «Ríndanse», dijo el líder, «o empezaremos a dispararles a las partes de su cuerpo. Las no vitales pueden sobrevivir sin pies». «Sí». El sonido mecánico de recargas llenó el aire. Sir calculó distancias, ángulos, posibilidades. No había ninguna. Había fallado. Entonces lo oyó. Un sonido tan sutil en ese momento que su mente casi lo bloqueó. Un silbido, una melodía humana, alegre y ligera, resonando desde el pasillo lleno de humo tras los saqueadores. Se giraron, blandiendo las armas, hacia el sonido. Michael salió del humo, pero no era el Michael que ella conocía. Atrás quedó la postura ligeramente encorvada, la sonrisa despreocupada, el carácter amable. Este Michael se movía con un propósito diferente. Cada paso deliberado, medido. Llevaba algo, uno de los extintores de emergencia de la pared del pasillo. Su silbido continuó. La melodía se mantuvo ininterrumpida, incluso cuando docenas de armas lo apuntaban. «¿Quién?», preguntó el líder de los devastadores. Michael no lo dejó terminar. Lanzó el bote en una trayectoria plana y dura que golpeó al pirata más cercano en la cabeza con un crujido húmedo de hueso roto y circuitos destrozados. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, Michael se movió. No se movía como un soldado. Los soldados se movían con precisión entrenada,
siguiendo patrones arraigados en ellos durante años de repetición. Michael se movía como alguien que había aprendido a luchar en lugares donde no había reglas, ni honor, ni segundas oportunidades. Agarró el arma del devastador que caía, un brutal rifle cinético, y disparó desde la cadera. 3 disparos. 3 piratas caídos antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Un devastador con cuchillas atadas a las manos cargó contra él. Michael soltó el rifle, se interpuso en el arco de cuchillas e hizo algo con las manos que Saí no pudo comprender. Se oyó un crujido como el de la cerámica al romperse, y el destructor bajó el fuego en un ángulo imposible. «¡Mátenlo!», rugió el líder. El resto de los devastadores abrieron fuego. Michael rodó detrás de un contenedor, recuperó la pistola de plasma de un centinela caído y devolvió el fuego con una precisión que denotaba años de práctica. Pero era más que precisión, era brillantez táctica. Cada disparo obligaba a los devastadores a tomar posiciones que bloqueaban el fuego de los demás. Los ahuyentaba como animales. Un devastador intentó flanquearlo. De alguna manera, a pesar del caos, Michael lo oyó venir y se giró con un trozo de escombro de un puntal de soporte roto. Lo blandió como un garrote, pero con un movimiento tan eficiente que fue más letal que cualquier arma casera. El brazo aumentado del devastador se levantó para bloquear. Michael ajustó su impulso y, en su lugar, pateó la rodilla de pirata con el puntal. La articulación se hizo añicos. Carne, hueso y mecanismo se rompieron bajo el brutal impacto. Mientras el devastador caía, Michael le quitó una granada, le quitó el seguro con los dientes y la arrojó al grupo de piratas que se reagrupaban. La explosión los dispersó, y Michael estaba entre ellos antes de que la confusión se calmara. ¿Qué sucedió después? Atormentaría a Saí por el resto de su vida. No fue una pelea, fue un desmantelamiento sistemático. Michael se movió entre la carnicería como un adorador de la naturaleza, usando todo como arma. Un casco desechado se convirtió en un proyectil que destrozó una sirena pirata. Un trozo de placa de cubierta destrozada se convirtió en un escudo, luego en un rambur, luego en una espada trono que cortó la garganta de un pirata destrozado en un torrente de aceite y sangre. Luchó sin honor ni gracia, sin las técnicas formales que a los sirios les habían inculcado desde la infancia. Luchó como alguien que había aprendido que la única regla era ser el último en respirar. El líder de los devastadores, el monstruo de metal y carne, finalmente se quedó solo ante él. El pirata era más alto, más fuerte, mejor armado y con mejor armadura. Michael debería haber sido destruido en segundos. En cambio, sonrió. No era la expresión cálida que ella conocía. Esta sonrisa provenía del oscuro pasado de la humanidad, de cuando solo eran simios inteligentes que luchaban por sobrevivir en un mundo que los quería muertos. «¿Sabes qué cosa tan graciosa?», dijo Michael con voz locuaz mientras sobrevolaba al devastador. «Todos creen que la Tierra es débil porque recientemente desarrollamos viajes más rápidos que la luz. Ven nuestras pequeñas naves coloniales, nuestras armas sencillas, y creen que somos presas». El devastador disparó su cañón. Michael ya se había movido. La explosión destrozó el mamparo sobre el que había estado parado. «Pero aquí hay algo que omiten en los libros de sinobiología», continuó Michael, recogiendo la espada de plasma de Sirra. «El arma, calibrada con la biometría de la Katara, no debería haberse activado. Lo hizo de todos modos. Así, cobró vida con un sonido de comprensión. Los humanos no evolucionamos como superdepredadores. Evolucionamos como cazadores tenaces. No somos los más fuertes ni los más rápidos, pero simplemente no nos rendimos». El devastador cargó hacia adelante, su masa aumentada por mejoras hidráulicas. Michael esperó hasta el último segundo posible. Entonces cayó de rodillas y se deslizó bajo la embestida. La cuchilla de plasma se disparó, cortando líneas hidráulicas y tendones artificiales. La pierna del devastador se dobló, enviándolo a toda velocidad a la cubierta. Michael estaba de pie sobre él. La cuchilla vibró en su mano. «Cometiste un error. Amenazaste a mi esposa». La cuchilla cayó al suelo. En el repentino silencio que siguió, Sir no pudo oír nada más que su propia respiración y el zumbido distante de los motores de la nave zumbaron. Michael estaba entre los cadáveres, 17 devastadores, cubiertos de sangre y fluido hidráulico. Su espada ancestral aún brillaba en su mano. Su pecho subía y bajaba con un movimiento controlado y firme. Sus ojos inspeccionaron la carnicería con una evaluación profesional, buscando cualquier señal de movimiento. Entonces captó su mirada, y algo cambió. El cazador que llevaba dentro se desvaneció, reemplazado por algo casi tímido.
Desactivó la espada y se acercó a ella, sujetándola por la empuñadura. «Creo que esto es tuyo», dijo en voz baja. Ella la tomó sin dudarlo, su mente aún procesando lo que había visto. «No eres hijo de bibliotecario, ¿verdad?», dijo Michael. «Pero yo vine primero». Bajó la mirada hacia sus manos manchadas de sangre. Cosas que creía haber dejado atrás. ¿Qué cosas? Guardó silencio un largo instante. La tierra no es el paraíso que el coro diplomático nos quiere hacer creer. Antes de llegar al motor de luz que nos sobrevolaba, estábamos solos, y ellos luchaban constantemente contra nosotros. Yo era joven, estaba furioso y era muy bueno con la violencia. Lo llamaban operaciones especiales, operaciones secretas, misiones que oficialmente no existen. Eras un guerrero. No, dijo con firmeza. Los guerreros tienen honor. Yo era un arma. Muéstrame un problema, y lo resolvería, costara lo que costara. Su voz cargaba con el peso de un viejo dolor. Un día me di cuenta de que me estaba convirtiendo en algo que no quería ser. Así que durante años intenté recordar como ser humano. Los libros ayudaron, el café ayudó, los rituales de la vida normal. Y entonces la Tierra hizo el primer contacto y de repente necesitábamos diplomáticos más que soldados, gente que pudiera tender puentes en lugar de derribarlos. Rió con amargura. Cuando me hablaron de la propuesta, pensé que era una oportunidad para hacer algo bueno, para hacer más de lo que era. El Señor miró la carnicería a su alrededor y luego lo miró a él. Nos salvaste, me convertí en lo que nunca quise volver a ser. El dolor en su voz era hueco. Me dije a mí mismo que ahora estaba mejor, diferente. Pero en el momento en que estuviste en peligro, no dudé. La violencia seguía ahí, acechando. Pensó en su anterior desprecio por sus libros, su café, sus delicados artículos. Ahora lo entendía. No eran signos de debilidad. Eran cadenas que él había forjado para contener algo peligroso. «No eres un arma», dijo finalmente. «No, un arma no tiene elección. Elegiste salvarnos. Elegiste protegerme». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Elegiste protegerme». La gente de Quero se acercó cojeando, sostenida por otro guardia. Sus 3 ojos estaban abiertos de par en par, mirando a Michael Kirtern, quizás con asombro. «Ese hombre, como el hombre, tiene un nombre, señor», dijo con firmeza. «Se llama Michael Harrison. Es mi esposo y está bajo mi protección». Miró a Michael, delante de todos, incluso de ella misma. Los ojos de Michael se abrieron ligeramente. Era la primera vez que lo consideraba algo más que una simple necesidad política. «Siad, dicen, el amor es una elección que haces todos los días», lo interrumpió. «Hoy elijo verlo. No al diplomático, no al arma, no al hombre. A ti, el hombre que me lee cuentos, que prepara café con increíble precisión, que llora los libros como si fueran camaradas caídos». Se acercó. El hombre que se había convertido en algo que odiaba, para salvar a alguien a quien apenas conocía. Deberíamos ayudar a los heridos», dijo Michael, pero su voz estaba ahogada por la emoción. «Sí», asintió ella. «Deberíamos». Trabajaron codo con codo toda la noche, atendiendo heridas, reparando a Saden y asegurando la nave. Las manos de Michael, las mismas manos que habían causado la muerte con terrible eficiencia, ahora trabajaban con delicada precisión, vendando heridas y consolando a los aterrorizados. Sir lo observó entablillar cuidadosamente el brazo roto de una joven ingeniera, mientras le contaba una historia de uno de sus libros para distraerla del dolor. Este era él, se dio cuenta. No el asesino, ni la víctima, sino este ser humano que podía ser terrible y tierno al mismo tiempo, que podía destruir y sanar, que elegía cada día ser mejor que sus peores impulsos. Cuando, una vez superada la crisis inmediata, se encontraron de nuevo en la sala de observación, en la sala de estar. Los libros de Michael se habían dispersado durante el ataque, y él los recogía con cuidado, comprobando cada uno por si presentaba algún daño. «El libro de tu bisabuelo», dijo Sar, observando el ejemplar que sostenía. «¿Está intacto? Un poco de sangre en la portada», añadió, «pero ha sobrevivido a cosas peores. Los libros son más resistentes de lo que parecen, a veces igual que las personas». Ella lo ayudó a apilar los volúmenes, manipulándolos con el mismo cuidado que dedicaría a armas valiosas. Cuando terminaron, se quedó. «Háblame de la Tierra», dijo, «no de la versión oficial, sino de la auténtica». Y así se lo contó. Le habló de cielos azules que podían convertirse en tormentas,
de ciudades que nunca dormían, de bosques que podían tragarte por completo y de desiertos que podían matar con su belleza. Le habló de la sangrienta historia de la humanidad, sus guerras, sus errores, sus momentos de trascendencia. Le habló del miedo y la esperanza, y de la desesperada necesidad de ser mejores de lo que la naturaleza los había hecho. No lo somos. Somos buenos por naturaleza, dijo. Tenemos que elegirlo de nuevo cada vez, y a veces fallamos, pero no nos rendimos. ¿Es por eso que trajiste los libros, para recordarte que no debes rendirte?, preguntó. Las historias nos recuerdan quiénes podríamos ser, dijo. Tanto la mejor como la peor versión de nosotros mismos. Sus advertencias y promesas a la vez, reflexionó Sir. En Cateria no hay ficción, solo relatos históricos. Entonces les falta la mitad de la verdad, dijo Michael. Los hechos cuentan lo que sucedió. Las historias cuentan lo que significó. Léemelo, dijo espontáneamente. Parecía sorprendido, pero complacido. Como si fuera al azar, eligió un libro y comenzó a leer. Era una historia sobre un amor improbable entre personas de mundos diferentes. Sospechó que la elección no era tan aleatoria como parecía. Su voz era tranquila y cálida, dibujando imágenes con palabras en la tenue luz de la plataforma de observación. Antes de que la voz del capitán crepitara por el sistema de comunicaciones, anunciando su llegada exitosa a la frontera de Cateria, ninguno de los dos había pegado ojo. Habían pasado la noche entre historias y café, con palabras cuidadosamente elegidas que giraban en torno a verdades más profundas. «Oscurecerá en 3 horas», dijo el señor. «Sé que mi familia querrá conocerte. Te pondrán a prueba. Lo sé. No verán lo que yo veo». Michael levantó la vista del libro. «¿Qué ves?», pensó. «Veo a alguien que me despierta la curiosidad por el mañana». Para los estándares crionianos, era prácticamente una declaración de amor. Su sonrisa, la real, no la máscara que usaba para los demás, merecía la revelación. «Veo a alguien que me hace sentir digna de ser conocida. Tú ya lo eres. Entonces quiero sentirme digna de ser conservada». Las próximas semanas traerían nuevos desafíos. La corte catalana era un laberinto de intrigas políticas y luchas de poder, pero juntos los afrontaron. Una pareja improbable que había encontrado algo inesperado en un matrimonio concertado. Michael introdujo a sus hermanos menores a la literatura terrestre, conquistándolos con relatos de aventuras y hazañas heroicas. Sirad enseñó a Micha las complejidades de la esgrima catarí, aunque ella sospechaba que él ocultaba su verdadera habilidad para proteger su orgullo. Una noche en sus aposentos compartidos, y desde cuando lo consideraban compartido, Sir Michael había escrito en un diario. «¿Qué estás documentando?», preguntó ella. «Nuestra historia», dijo él. «Alguien debería escribirla. No la versión oficial, sino la verdadera». «¿Cómo la llamarás?», pensó por un momento. «El guerrero y la bibliotecaria». Ella rió, un sonido que se había vuelto más frecuente últimamente. «Demasiado simple. Somos más complejos». Y entonces se imaginó 2 armas aprendiendo a ser humanas. Deprimente. 2 humanos que habían decidido ser más. «Mejor», asintió él, anotándolo. «Aunque aún queda trabajo por hacer». «Tenemos tiempo», dijo ella, sorprendida por su propia seguridad. «Sí», asintió Michael, tomándole la mano. Un gesto que habría sido imposible hace apenas unas semanas. «Tenemos tiempo». Su historia estaba lejos de terminar. Le seguirían más desafíos, más pruebas, más momentos en los que sus antiguos yo chocarían con quienes querían ser. Pero en ese momento, en el silencio de sus aposentos, rodeados de libros dispersos y el cielo estrellado, habían encontrado algo que ninguno de los dos conocía. Lo que esperaban de un matrimonio político. Habían encontrado el comienzo, una decisión que tomarían de nuevo cada día. No verse como se suponía que debían ser, sino como realmente eran. Aún no era amor, pero era la base. El amor podía construirse sobre el respeto, la comprensión y el reconocimiento mutuo de quienes eran ambos. Más que la suma de sus cicatrices. En el margen de su diario, Michael anotó: «Ella me hizo querer ser mejor persona. Cuando lo fui, señor», por encima de su hombro, añadió con su cuidadosa letra, «me recuerda que hay más de un tipo de fuerza». El diario nunca formaría parte de los registros oficiales, pero años después, sus hijos lo encontrarían y comprenderían que el vínculo de sus padres no nació de la pasión y del destino, sino de algo más excepcional y preciado, la decisión consciente de crear algo hermoso a partir de un comienzo planeado.
El barco navegó a través del proceso de aprendizaje, llevando dos almas que habían aprendido que a veces la mayor aventura no reside en luchar contra monstruos, sino en la valentía silenciosa de permitir que alguien te vea de verdad y aún así elegir quedarse. Habían pasado 5 meses desde el ataque del Rever. La nave diplomática hacía tiempo que había sido reemplazada por un crucero más nuevo y mejor armado. El Imperio Caterion se tomaba en serio la protección de su princesa, ahora que comprendían de lo que eran capaces los humanos. A Michael le habían ofrecido un puesto en la Guardia Imperial, que rechazó cortésmente. «Yo arreglo cosas», se limitó a decir. «Yo estoy roto, ya no ellos». En cambio, él se había convertido en algo sin igual. El bibliotecario imperial, encargado de reunir la primera colección keteriana de obras de ficción de toda la galaxia, era un puesto creado específicamente para él, visto con escepticismo por muchos tradicionalistas. Pero su padre, el emperador, estaba fascinado por el argumento de Michael de que comprender la historia de una especie era tan importante como comprender sus capacidades militares. Las historias, decía, eran la forma en que las culturas enseñaban a sus jóvenes lo que realmente importaba. Si querías predecir lo que haría una civilización, tenías que leer lo que les contaba a sus hijos. El emperador, pragmático ante todo, había reconocido el valor estratégico. Ahora, Seradieran se encontraba en su santuario, una vasta sala de palacio imperial que se llenaba lentamente de libros, tableros de datos y proyectores holográficos de 100 mundos diferentes. En ese momento, estaba enseñando a un grupo de jóvenes cadetes keterianos, usando una historia humana para ilustrar el pensamiento táctico. La clave, dijo, era que Aduyu sabía que no era rival para el cíclope en fuerza, así que usó su astucia. Fingió ser nadie, para que cuando el cíclope pidiera ayuda, creyera que el otro cíclope estaba solo. Una cadete terminó su presentación. Sus escamas verdes se enrojecieron de emoción. Guerra psicológica mediante la manipulación lingüística. Exactamente. Michael sonrió radiante. A veces la mejor arma es comprender cómo piensa el enemigo. El señor la observaba discretamente desde la puerta. Los cadetes, que meses atrás habrían rechazado que un humano les enseñara, ahora estaban pendientes de cada palabra. Los había conquistado no con alardes de fuerza, sino con historias que les abrían la mente a nuevas formas de pensar. Después de despedir a la clase, se acercó a él. «Están corrompiendo a nuestra juventud con ficción», dijo, pero su tono es cálido. «Están ampliando sus horizontes», corrigió, colocando un libro en la estantería con precisión. «Hay una diferencia». «¿En serio?», el teniente Michael preguntó. «La hija de Quero me dijo que ahora quiere ser escritora. Sus padres están horrorizados». «Bien, toda cultura necesita narradores». Hizo una pausa y la observó. Algo me inquietaba. Ella seguía sorprendida de lo bien que la había entendido. «El consejo nos presiona para tener un heredero». La expresión de Michael se tornó cautelosa. «¿Y tú qué opinas, Katarin?» «La provocación la aparta de las normas humanas. Podemos decidir por nosotras mismas cuando nos embarazamos. La cuestión no es biológica, sino de elección. Y tendrás hijos con más». La franqueza de la pregunta la habría ofendido antes. Ahora la apreciaba. «No esperaba desear tantas cosas como ahora», dijo pensativa. «Pero primero necesito saber algo. Pregúntale a la violencia que llevas dentro. Si tuviéramos hijos, la heredarían». Michael terminó la frase. Guardó silencio un momento. «Quizás las personas heredamos todo tipo de cosas, traumas, predisposiciones, talentos, pero también heredamos decisiones. La decisión de ser mejores, de ser amables, de construir en lugar de destruir. Y si heredaran tu capacidad para la violencia, entonces les enseñaríamos lo que mi abuela me enseñó. Que la fuerza sin compasión es solo brutalidad, que el verdadero coraje reside en saber que puedes herir a alguien y elegir no hacerlo». Lo miró a los ojos. «Además, heredarían tu código de honor y tu dedicación a la protección de los demás. Juntos, creo que podríamos criar a alguien extraordinario. Alguien que pueda ser guerrero y erudito a la vez. Alguien que pueda convertirse en lo que desee». Saí se acercó y estudió su rostro. Los meses lo habían cambiado, o quizás lo habían revelado por primera vez. El amable bibliotecario y el valiente soldado no eran dos personas separadas. Se dio cuenta. Ambos eran partes inextricablemente entrelazadas de una persona completa que había aprendido a decidir qué aspectos quería expresar. El consejo solicitó una ceremonia catérica tradicional para anunciar la concepción. Dijo: «¿Y qué pides?» «Algo que honre nuestras tradiciones. Guerrero y narrador». Michael sonrió.
Tengo una idea. Hay una antigua costumbre terrestre llamada Bavipi, pero se lleva a cabo después de la concepción. ¿Y si lo vinculáramos al rito Akateri de la espada de la promesa? Forjarías una espada para nuestro hijo. Mejor aún, la forjamos juntos. Tu fuerza, mi precisión, un arma y una herramienta, algo que podía proteger o crear, según la necesidad. Era perfecto. Eran ellos. Nunca dejas de sorprenderme. Michael Harrison. Bueno, la vida sería aburrida si fuéramos predecibles. La atrajo hacia sí y ella lo dejó, todavía asombrada de lo natural que se sentía ahora. Además, tengo que seguir el ritmo. Me sorprendiste primero. ¿Cómo? Me viste en mi peor momento y elegiste quedarte. Nos protegiste. Ese no fue tu peor momento. No, estuvo de acuerdo. Pero viste en lo que podía convertirme y no le temiste. Vi en lo que no querías convertirte, corrigió ella. Eso es mucho más impresionante. Estaban juntos en la biblioteca, rodeados de historias de 1000 mundos, dos almas dispares, que había encontrado algo real en un matrimonio concertado. Afuera, el imperio continuaba su antigua danza de política y poder. Pero aquí, en esta habitación silenciosa, habían creado algo diferente. Una alianza basada en el respeto mutuo, el afecto creciente y la idea radical que las personas pueden cambiarlo. Léeme, dijo Sara, como solía hacer. ¿Qué te gustaría escuchar? Algo nuevo, algo sobre cómo lo imposible se vuelve posible. Michael eligió un libro de la Tierra, uno con páginas desgastadas que prometía muchas lecturas. Trataba sobre dos personas de familias enfrentadas que se enamoran a pesar de todo. ¿Tiene un final feliz? No, admitió. Pero hay algo más. Otra versión donde sí lo tiene. Eso es lo que pasa con las historias. Nos enseñan que los finales se pueden reescribir. Entonces me leyó la versión mejorada. Estamos viviendo la versión mejorada, dijo, pero abrió el libro de todos modos. ¿Quién y él leyeron? Señor pensó en la espada que forjarían juntos, en el niño que algún día empuñaría, en las historias que ese niño contaría. El futuro era incierto, pero podían moldearlo. El guerrero y la bibliotecaria, el arma y la sanadora, el humano y Katarin. Eran todo eso y nada de eso, algo completamente nuevo, prueba de que a veces las mejores historias son aquellas que sorprenden incluso a sus autores. Años después, su hijo estaría en esa misma biblioteca, sosteniendo la espada prometida y leyendo el diario que sus padres habían escrito. Comprendería que la fuerza puede tomar muchas formas, que las mayores batallas se libran en el interior, que el amor es realmente una elección que se renueva cada día. No sería ni completamente humano ni completamente Caterian, sino algo único, un puente entre mundos, creado en la historia y los relatos con la comprensión de que la verdad se encuentra en algún lugar entre los hechos y la ficción. Pero esa era una historia para otro momento, porque ahora solo existía esto, dos almas que, palabra a palabra, página a página, se eligieron mutuamente de una situación que había comenzado como una derrota, crearon algo hermoso que se había convertido en su mayor victoria. Afuera, las estrellas continuaban su antigua danza, ajenas a los pequeños milagros que ocurrían en las naves y estaciones que flotaban entre ellas. Pero en esta habitación, en este momento, Michael y Sir escribían su propia constelación, una historia de elección, transformación y el coraje de mostrar vulnerabilidad ante otra alma. Era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.